Un sistema químico está formado por una o más sustancias químicas y estas sustancias pueden sufrir cambios de diversos tipos. El tema está en darse cuenta si estos cambios son cambios físicos o cambios químicos. Un proceso físico se da cuando, por ejemplo, la sustancia inicial es la misma que la sustancia final. Por ejemplo, en el dibujo de la izquierda tenemos agua que se está evaporando porque está calentándose al fuego. Entonces, al principio tenemos agua, cuando se evapora sigue siendo agua, solamente hay un proceso físico en el cual el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso. Por lo tanto, no hay una reacción química, no hay un cambio de sustancia, la sustancia sigue siendo lo mismo. En el caso de la derecha tenemos un cubito de hielo, que es agua al estado sólido, que se está derritiendo, se está fundiendo, está pasando al estado líquido. La sustancia inicial es agua y la sustancia final sigue siendo agua. ¿Qué quiere decir? Hay un cambio físico, no hay una reacción química, porque sigue siendo agua tanto en estado sólido como hielo, como al estado líquido. ¿Cuándo se da una reacción química? Cuando la sustancia inicial es totalmente diferente a la sustancia final. En este dibujo tenemos la combustión, que la sustancia inicial es un material que es el que se va a quemar, en este caso es leña, el oxígeno del aire y energía, que es la que va a hacer que se prenda el fuego. Se produce una reacción de combustión en el cual lo que va a producirse va a ser fuego, calor y un gas que se denomina dióxido de carbono y cenizas. Por lo tanto, la sustancia inicial es diferente a la sustancia final. Lo mismo en una oxidación. Si yo tengo al principio un tornillo de un metal determinado, si yo lo dejo a la intemperie ante el oxígeno del aire y ante las condiciones de humedad, se va a oxidar. Se produce, por ejemplo, si es hierro, óxido de hierro. Por lo tanto, la sustancia inicial varía totalmente de la sustancia final. Es en estos casos entonces donde decimos que se produce una reacción química. Entonces, ¿cómo se denominamos a la sustancia inicial? Reactivos. ¿Qué sucede con esa sustancia? Va a producir productos. De esta forma, que nosotros estamos mirando acá en la pantalla, es lo que denominamos, es la ecuación química, y es la forma de expresar esa reacción química. Por convención, siempre los reactivos van a estar a la izquierda y los productos van a estar a la derecha. ¿Cómo me doy cuenta que se produjo una reacción? Hay varios factores que me van a indicar de que se produjo una reacción química. Por ejemplo, el desprendimiento de gases. Cuando yo hago una mezcla de determinadas sustancias, puede haber desprendimiento de gases y es consecuencia de una reacción. También que se forme precipitado, que absorba o libere calor. Por ejemplo, yo cuando cocino prendo fuego y pongo un huevo a freír. Ese huevo tiene un estado determinado, luego va a absorber calor de la cocción y va a cambiar su color y hasta su forma. Se produjo una reacción. En este caso, absorbió calor. También puede haber liberación de olor, cambio de color, cambio en la acidez. Puede tornarse o más ácido o más básico. Bueno, acá yo tengo una ecuación química. Es una ecuación donde yo tengo a la izquierda los reactivos y a la derecha los productos. Bien, tengo hidrógeno, oxígeno, agua. Es la ecuación de formación de la molécula de agua. ¿Cómo se lee esto? Bueno, esto se lee. Decimos hidrógeno reacciona, es decir, el más se dice reacciona con oxígeno para producir, la flecha se lee produce o para producir agua. Entonces, si yo quiero leer esta ecuación química, ¿cómo la leo? Digo, el hidrógeno reacciona con el oxígeno y produce agua. Una reacción, vemos que la rayita que separa los reactivos de los productos puede ser hacia un lado
y me está indicando una reacción irreversible, que sería esta de acá abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la reacción se va a dar solamente en un solo sentido. En este ejemplo tenemos el sodio más oxígeno me da óxido de sodio. Aunque por ahora todavía no entendamos todos los nombres de los químicos, de los compuestos, no interesa. Estamos viendo solamente cómo se forman las reacciones. En la de arriba vemos que la flechita va hacia un lado y vuelve. ¿Qué me está indicando? Que es una reacción reversible. ¿Qué quiere decir? Que se va a dar tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Es decir, el dióxido de carbono se va a mezclar con agua y va a formar ácido carbónico. Pero instantáneamente el ácido carbónico se va a descomponer y va a formar agua y dióxido de carbono. Entonces tenemos abajo una ecuación irreversible y arriba una ecuación reversible. Yo puedo adicionar más información a una ecuación química. Por ejemplo, se utilizan letras en minúscula y entre paréntesis. Y por ejemplo, AC significa disuelto en agua, o en solución acuosa. Si hay una S, significa que está en estado sólido. Si hay una L, que está en estado líquido. Y si hay una G, que es en forma de gas. Vamos a ver una ecuación para darnos cuenta cómo es. ¿Cómo leo esta ecuación? Digo, el cloruro de sodio reacciona con el nitrato de plata y produce cloruro de plata más nitrato de sodio. En este caso, el primer más sí se le reacciona. Pero el siguiente más, el que está del lado de los productos, ya no se lo denomina reacciona, porque ya se produjo un producto. Por lo tanto, del lado derecho solamente se lo menciona como un más. Entonces, de este lado decimos, el cloruro de sodio reacciona con el nitrato de plata y produce, la flechita, cloruro de plata más nitrato de sodio. Existe información adicional que me está dando la ecuación. En este caso ustedes ven, abajo del cloruro de sodio aparece las dos letras AC que me dice que está en solución acuosa, ¿sí? En el caso del nitrato de plata también me dice que está en solución acuosa. Debajo del cloruro de plata me dice una S que está en estado sólido. Y el nitrato de sodio, una letra G que me indica que está en estado gaseoso. Entonces, ¿cómo puedo leerlo ahora? El cloruro de sodio en solución acuosa reacciona con el nitrato de plata que está en solución acuosa y produce cloruro de plata en estado sólido y nitrato de sodio en estado gaseoso, ¿sí? En el caso del cloruro de plata, si yo mezclo dos sustancias que están en solución acuosa y de repente se produce un sólido, puede aparecer una flechita hacia abajo que me está indicando que ese sólido va a precipitar, ¿sí? Con una flechita hacia abajo. Y en el caso que se produzca un gas, puede aparecer una flechita para arriba que me está indicando que ese gas puede evaporarse. No todas las veces que se produzca un gas se va a ir hacia arriba, porque a veces ustedes saben que el gas es más denso que el aire, entonces aunque está presente no se evapora ni se va del sistema. A veces también aparecen datos adicionales. Por ejemplo, en la ecuación de arriba estamos viendo que arriba de la flechita aparece el símbolo del níquel. El níquel funciona en este caso como un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Es una sustancia que va a acelerar esta reacción. Va a hacer que esta reacción se dé a mucho más velocidad que la que se daría normalmente si no estuviera presente el níquel. Y también me da dos datos más. Me pone la temperatura y la presión, a la cual esta reacción se va a dar. Es necesario que haya 200 grados centígrados y una presión de 5 atmósferas. Son todos datos que van ayudándome en mi ecuación química a entender cómo se da esta reacción. También aparecen muchas veces unos numeritos que a veces están y a veces no están presentes. En el caso de la ecuación de abajo, adelante del sodio aparece un 4. Se denominan coeficientes estequiométricos, ¿sí? Estos numeritos que van a variar de acuerdo a la reacción, me están indicando la cantidad de átomos o moléculas que hay presente. Yo acá lo voy a mencionar, pero lo vamos a ver más adelante, es a la ley de Lavoisier. Lavoisier
dijo que en una reacción química no se produce, ni se crea, ni se pierde materia ni energía, sino que se transforma. ¿Qué me está diciendo con esto? Que cuando hay una reacción química tiene que haber la misma cantidad de sustancia o de reactivos que de producto, ¿sí? Para poder yo lograr esto, tengo que adicionarle estos numeritos, estos coeficientes, y produzco un balanceo, ¿sí? Por el momento nosotros lo vamos a dejar en stand-by, lo vamos a ver en el siguiente video. Pero ustedes sepan que ese numerito puede variar. El que no puede variar es el subíndice. ¿Cuál es el subíndice? Es el numerito que está chiquito debajo del oxígeno, por ejemplo. O el número 2 que está entre el sodio y el oxígeno, el que pertenece al sodio. El subíndice es un número que está presente y que me indica la cantidad de átomos que están participando en ese compuesto. Ese número no puede variar, si el coeficiente es estequiométrico. Las reacciones las podemos clasificar en 4 grupos: composición, descomposición, desplazamiento simple y desplazamiento doble. La reacción de composición tengo donde A reacciona con B y produce C. Lo vemos con un ejemplo. Tenemos aluminio, reacciona con oxígeno y produce óxido de aluminio. Como ustedes podrán ver, A se suma a B y produce un producto nuevo que es la suma de estos dos. Ahí está la reacción balanceada, como yo les comenté hace un rato. Aparecen unos numeritos adelante que me indican la cantidad de átomos que se producen en la reacción. El siguiente es descomposición, en donde ya tengo un producto formado, AB, que se va a descomponer en sus dos partes constituyentes, en A más B. Por ejemplo, tengo el óxido de mercurio, se va a descomponer en sus dos partes constituyentes, mercurio por un lado y oxígeno por el otro. Desplazamiento simple. Tengo, por ejemplo, A reacciona con un compuesto BC para producir B más AC. ¿Qué sucede acá? A va a desplazar a B y se va a unir a C en el caso de arriba. Entonces, cuando se produce la reacción, A venía solo, lo desplaza a B, lo deja solo y forma un compuesto con C. Entonces tenemos como productos B, que quedó solo, más AC. En la parte de abajo tenemos también la otra opción, la otra posibilidad, que A desplace a C, se una con B, entonces quede C solo y me quede el compuesto AB. Esto sería, para hacer un paralelismo, supongamos, viene A es Juan y se encuentra con Pedro, que viene con la novia, con Susana. Entonces, ¿qué hace Juan? Lo desplaza a Pedro y se pone de novio con Susana. Un ejemplo, tenemos el magnesio más sulfato de cobre. ¿Qué sucede? El magnesio lo desplaza al cobre y tenemos como producto sulfato de magnesio y el cobre que queda solo. Otra es desplazamiento doble. Tenemos AB reacciona con CD para producir AC más BD. ¿Qué hubo acá? Ahí hubo un cambio de pareja. Supongamos que viene Pedro y Susana, se encuentran con Juan y Mariela, se hace un cambio de pareja y se va Pedro con Mariela y Juan se va con Susana. Por ejemplo, cloruro de sodio reacciona con nitrato de potasio y va a producir nitrato de sodio y cloruro de potasio. ¿Qué sucede? En este caso, el cloro se va con el potasio y el sodio se va con el nitrato. Otro ejemplo, hidróxido de magnesio más ácido sulfúrico. Vamos a ver, el magnesio se va a unir, va a desplazar al hidrógeno y se une al sulfato. Ese hidrógeno que quedó solito se va a juntar con el grupo oxidrilo y forma el agua.